La necesaria adaptación del ecosistema deportivo. El ecosistema deportivo podemos decir que lo formamos todos quienes nos movemos en torno al deporte. Deportistas, clubes deportivos, medios de comunicación, espectadores, patrocinadores, administraciones públicas, empresas privadas, centros de investigación. Todos formamos ese ecosistema deportivo. Evidentemente, hay aspectos de ese ecosistema deportivo que tienen su dinámica, su propia vida, pero hay algunas partes de ese ecosistema, algunos pues, que tienen capacidad de incidir y que queremos que, pues, orientar las políticas, orientar los proyectos en una dirección. Todos buscamos adaptarnos a las nuevas realidades del deporte. El deporte es algo muy, muy cambiante. Es una realidad compleja que se está enriqueciendo y que se está modificando todo día a día y que también nos sorprende. Y, bueno, eso es pues una de las grandezas que tiene el deporte, ¿no? Y que a nosotros nos hace estar alertas y estar atentos a esas modificaciones. Desberdinen arteko elkarlana bidez, kirol sistema orekatu bat izatea izango litzateke helburua. Ez da erreza, baina, bueno, hor dago. Eta gure ahalegina hortik doia bideratuta. Martxan jartzen ari garen biltzar honetan, hasierako hitzaldixan, Francisco Ortega eukiko dugu, Osasun Mundu erakundearen parte den, teknikari bat, eta gogoraraziko digu zein garrantzitsua den aktibo izatea mundu honetan. Ze pentsatzea, gogoratu eta behin eta berriro esan behar diren gauzak dira, eta hortan eta horren inguruko eta kirola egitearen, edo aktibo izatearen abantaiak azalduko dizkigu. Eukiko dugu ere, lehenengo kongresuan euki genuen moduan, talde politikoen mahai inguru bat. Oso importantia. Guk jakin nahi dugu, ze iritzi duten talde politikoek. Santurtzin izan genuen gaur bezala euki behar dugun mahai inguru bat. Es de agradecer que los partidos políticos hayan respondido y hoy vayamos a tener aquí 5 representantes de los partidos con representación parlamentaria. Hay uno que no ha respondido, pero el resto estarán aquí presentes. Esta tarde tendremos también un importante oportunidad de conocer cómo se han adaptado diferentes agentes del deporte a esta situación de pandemia, a estas modificaciones, a estos cambios que nos han obligado a hacer y del cual, sin duda alguna, han surgido buenas prácticas. Vamos a querer dar a conocer esas buenas prácticas para poder utilizarlas y que sean de aplicación en el futuro. Y para mañana, pues tenemos la idea de hablar del futuro, hacia dónde queremos orientar nuestros pasos. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales el deporte también juega un papel importante, y tenemos diferentes visiones, proyectos que vamos a dar a conocer y que vamos a tratar de transmitir. Todo esto con un importante panel de ponentes. Yo creo que hemos logrado un importante papel de ponentes y que esperemos que sea un buen congreso. Baina, gaurko bezalako agintariak hemen eukita hausnarketa bat amaitzeko, ez? Lehen esan dugu moduan, Kaitek kirola defenditzen du zerbitzu publiko gisa. Eta Euskal Herriko, erkidegoko erakunde publikoen kirol zerbitzuen maila txukuna dela esan dezakegu, ona dela esan dezakegu. Baina bi galdera planteatu nahiko nituzke, ez? Konformatu behar gara dugunarekin. Nos tenemos que conformar. Tenemos un buen nivel de servicios deportivos públicos. En general, yo creo que tenemos una buena red y hay una implicación. Pero la pregunta, 2 preguntas, que dejo caer una. ¿Nos tenemos que conformar con lo que tenemos? Primera pregunta. Y segunda cuestión. Yo creo que tenemos que poner en valor día a día la capacidad del deporte de transformar, de mejorar la sociedad, para educar, para reducir desigualdades, para incrementar la calidad de vida, también la esperanza de vida, para emocionarse. Incluso para la economía es bueno invertir en deporte.
En más de una ocasión, la gente que nos movemos en el ámbito del deporte hemos hablado y hemos dado a conocer un poco un punto de frustración porque pensamos que el deporte no tiene el reconocimiento que a nosotros nos gustaría que tuvieran las instituciones públicas. Y la segunda pregunta que planteaba, ¿existe realmente alguna herramienta mejor que el deporte para mejorar esta sociedad? Eskerrik asko. Esker, Ugarteburu jauna, eta ekitaldi irekiera honi amaiera emateko Iñigo Urkullu lehendakariari eskatuko diot gerturatzeko. Lehendakari jauna, mesedez. Aldu Nagusi jauna, alkate jauna eta zuekin batera etorritako beste gainerako ordezkari politikoak eta erakunde ordezkariak, sailburu jauna, kaiten arduradun nagusi Iñaki eta zurekin batera kide diren guztiak eta baita babesle laguntzaile bezala agertzen zaretenok gaurko kongresu honetan, jaun Andreok bai bertaratutakoak eta baita streaming bitartez jarraitzen ari zaretenok, egunon. Eta ezer baino lehen, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, denon parte hartzeagatik, eta batez ere, babes neurriak betetzeagatik. Hemen batzuk gaude, bertaratuta, beste batzuk streaming bitartez, gaudenok ere musukoa gordez gaude. Beraz, esker ona adierazi nahi dizuet neurriak betetzeagatik. Eta neurri eta hitz egiterakoan pandemiari hitz egingo dugu, pandemiari buruz. Pandemian zehar inoiz baino argiago ikusi dugu, osasunak zein garrantzia duen, zein lehentasuna duen gure bizitzan eta gure gizartean. Gure osasunarekin zuzenean lotuta dago kirola eta jarduera fisikoa, Iñakik esan duen bezala ere. Horregatik, gizartean dauden arazoei irtenbideak eskaintzeko ekarpena egin ditzakete kirolak eta jarduera fisikoak. Hori da, 7. biltzar honen xedea. Compartimos el objetivo de avanzar en una sociedad más consciente de la importancia del ejercicio físico y del deporte. Esta es la misión que nos convoca en un momento tan especial de nuestra vida en convivencia con la pandemia de la COVID-19. No cabe duda de que en nuestra mirada al futuro imaginamos una sociedad en la que el ejercicio físico y el deporte tengan un mayor protagonismo en nuestra vida. Ahora bien, tenemos que atender también al presente y estas últimas semanas estamos volviendo a sufrir las consecuencias de la extensión del virus. Por este motivo vamos a adoptar nuevas medidas de prevención y protección de la salud pública y personal, medidas proporcionadas, medidas idóneas, medidas adecuadas. La emergencia sanitaria vuelve a activar todos los mecanismos de la Ley Vasca Antipandemia aprobada en junio y actúa también como llamada a la responsabilidad individual y colectiva. Eso sí, contemplando también lo que la propia Ley Antipandemia dice de la ponderación de las medidas en función de las circunstancias en cada momento, que no son siempre las mismas, como no son en este momento con respecto a periodos anteriores. Tenemos ante nosotras y nosotros un puente festivo y a continuación las Navidades. Las medidas de protección de la salud personal comienzan por cada persona. De la misma manera, Iñaki, que en relación a las preguntas que has formulado, la primera cuestión de si nos tenemos que conformar, claramente no. Y la segunda cuestión, el deporte, pero yo creo que está en cada una de nosotras y de nosotros la respuesta que hemos de ofrecer. En todo caso, reitero el llamamiento a cumplir con rigor las medidas preventivas y a aprovechar la oportunidad que nos ofrece la vacuna. La vacuna significa protección personal y solidaridad social. La vacuna es salud, es actividad y es vida.
Osasunaren mundu erakundea aipatu duzu, hemen hizlari bat dagoela, osasun mundu erakundean parte hartzen duena, eta osasun mundu erakundeak COVID-aren pandemia iritsi aurretik, sedentarismo eta jarduera fisiko ezaren pandemia hitz egin zuen. Azken finean, gizarte modernoetan daukagun bizitzeko modu sedentarioa patologia askoren jatorria da. Baina, ekidin daiteken zerbaita. Egiaztatu ahal izan denez, jarraitasunez egindako jarduera fisikoak gaixotasun asko saihesten eta tratatzen laguntzen du. Euskadin bizitza itxaropena munduko luzeenetakoa da, baina gure kezka ez da bakarrik zenbat urte biziko garen, baizik eta nola bizi ditugun urte guzti horiek, nolakoa izango den urte guzti horietan gure osasuna. Eta horretarako beharrezkoa da prebentzioan lan egitea, egoera horiei aurre hartzea, denok gehiago mugitzea. Horretara gonbidatzen gaituen egitasmo bat badugu eta mugiment du izena. Gizarte aktiboago bat lortzeko helburua dugu, Euskadi osasuntsuago bat eta ondorioz zoriontsuago bat lortzeko helburua. Horretarako jarduera fisikoa eta kirola bultzatu behar ditugu eta horretarako kirol ekosistema, ekoparentesi artean dago jarrita, baina ekosistema hori osoaren laguntza ere behar dugu. Auzolanean egin behar dugu bidea, erakundeak, kirolaren sektoreak eta gizarteak. Bide honetan betetzen ari garen konpromisoak hartu ditugu. Kirol arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko legea, jarduera fisikoaren eta kirolaren lege berria, edo dopinaren aurkako legearen eguneratzea. Ari gara, beraz, aurretik ditugun erronketara egokitzen. Estamos trabajando para avanzar en una sociedad más activa, una sociedad más consciente de la importancia del ejercicio físico y el deporte. Es cierto que nos hemos visto muy condicionados por la pandemia. El deporte, por su marcado carácter social, ha sufrido especialmente sus consecuencias. Y ahora, con toda la prudencia, debemos devolver el ejercicio físico y el deporte al lugar que merece en nuestra sociedad. En este sentido, la pandemia nos deja lecciones aprendidas. Ha extendido la convicción personal y social de la importancia del ejercicio físico. Nos está dibujando un escenario de futuro en el que la ciudadanía ha interiorizado la importancia del ejercicio físico regular, la alimentación saludable, la vida activa y, en definitiva, el cuidado de la salud personal. En este marco del 7º Congreso damos la bienvenida a todas y todos los participantes, damos la bienvenida al propio Congreso en sí. Contamos con las comunicaciones, con las experiencias y con las evidencias de las y de los expertos que vais a formar parte de las ponencias y de las mesas de debate. Contamos con los debates en sí mismo y el intercambio entre los grupos de interés. Esperamos, por lo tanto, contar con las aportaciones que nos ayuden a transitar a un nuevo tiempo en el que, además de la COVID, superemos la, entre comillas, pandemia del sedentarismo, sobre la que también nos alerta la Organización Mundial de la Salud. Biltzar honetan parte hartzen duzuen guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko. Mila esker, lehendakari jauna, ikusten duzue nola gabiltzan, desinfektatzailea gora eta bera, bizi dugun egoera kontuan hartuta, sekulako erronka da guretzat, era honetako ekitaldi bat modu presentzialean antolatu alizatea, ekitaldi seguru antolatzea lehentasunezko kontua bilakatu da, eta hori lortzeko hainbat neurri hartu ditugu, baina segurtasuna guztion esku dago, eta horregatik mesedez eskatu nahi dizuegu, norberak ere segurtasunez jokatzea. Musukoarekin beti orain arte bezala sudurra eta goa estalita izango dugu, hidrogela erabiliko dugu areto ezberdinetara sartzerakoan, etenetan ere ez dugu musukorik kenduko baldin eta jateko edo edateko ez baldima da, eta horretarako prestatuta dauden tokietan bakarrik jango ditu, kontsumituko ditugu jakiak, segurtasun distantzia zainduko dugu une oro, eserlekuetan ere segurtasun distantziak zainduko ditugu, eta mesedez, behin jarlekua aukeratuta, jarlekua hartuta ez aldatu eserlekuz.
Esan dugu, musukoaren erabilera une oro izango dela derrigorrezkoa, eta hizlari bat baino gehiago elkartzen bada hemen eszenatokian ere, segurtasun distantzia zaindu beharko da. Teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo, es para nosotros un desafío afrontar la organización de un evento presencial teniendo en cuenta todos los cuidados y medidas para la realización de un evento seguro. Por lo que, por favor, pedimos a todos los asistentes ayuden a mantener un entorno seguro, teniendo en cuenta estas normas que ya estamos acostumbrados. Utilizar la mascarilla cubriendo nariz y boca en todo momento. En las pausas, la mascarilla también será de uso obligatorio, salvo en el momento de la ingesta de comida o bebida. Se mantiene la obligatoriedad de consumir los alimentos únicamente en los espacios reservados para ello. Usar el hidrogel habilitado para acceder a las instalaciones. Se guardará la distancia de seguridad tanto dentro como fuera de la sala. Se dejarán los espacios necesarios en las butacas para garantizar medidas y distancias de seguridad. Y los ponentes también guardarán la distancia de seguridad si comparten el escenario con más personas. Y por último, pedimos por favor a todos los asistentes que no se cambien de asiento, es decir, una vez sentados, lo respeten en todo momento. Euskadiko kirolaren eta jarduera fisikoaren 7. biltzar hau, Iñaki Ugarteburu ondo azaldu duen moduan, 3 bloketan banatuko da. Hainbat hitzaldiz gozatzeko aukera izango dugu gaur biharretan, eta hitzaldi bakoitzaren ostean, nire atzekaldean dagoen pantaila honetan, QR kode bat jarriko dugu, zuen galderak, zuen zalantzak argitu ahal izateko. Kontuan izan, hitzaldi bakoitzak bere kode propioa izango duela, era horretan, era guztietako kontaktuak eta mikrofonen erabilerak saiestuko ditugu. Eta hori bakarrik ez, zuen sare sozialetan ere, partekatu ditzakezue, zuen iritziak edota kongresua jarraitu, hashtag hau erabiliz, kirolbiltzarra 2021. El 7º Congreso de la Actividad Física y el Deporte en Euskadi se dividirá en 3 bloques, como bien ha explicado Iñaki Ugarteburu, presidente del CAIT. Tendremos la opción de disfrutar de unas cuantas ponencias muy interesantes y en cada ponencia habilitaremos en el video wall un código QR para que nos podáis mandar todas las preguntas relacionadas a cada charla. Tengan en cuenta que cada charla tendrá su propio código, todo con la finalidad de evitar contactos y uso de micrófonos. También nos gustaría que compartierais y o tuitearais vuestras opiniones en las redes sociales y os informamos que a través de este hashtag Kirolaren Biltzarra 2021 también podréis hacer el seguimiento del evento. Algunas ponencias serán en euskera, sepan que se ofrecerá una traducción simultánea del euskera al castellano y para poder utilizarla deberán conectar los auriculares que tienen en el kit de bienvenida al audio de sus butacas. El congreso dará comienzo a las 9:30, por lo que ahora haremos una pequeña parada y os esperamos a esa hora para empezar con la ponencia de Francisco Ortega. Biltzarra 9:30 hasiko da, beraz, orain tartetxoa daukagu, eten txiki batekin, eta ondoren ekingo diogu biltzarrari Francisco Ortegaren hitzaldiarekin. Mila esker eta gero arte.